En la clase dominical estamos estudiando el Evangelio según San Marcos y hoy íbamos a llegar al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y pensé que sería bueno verlo con todos ustedes porque es un tema importante, un tema controversial. Me parece que en los 5 años que trabajé de capellán en el Hospital General de Los Ángeles, por lo menos un paciente al mes me dijo que había cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, que había pecado, el pecado imperdonable. Y claro que el pecado variaba dependiendo de la persona. A veces era un acto homosexual, a veces un asesinato, a veces difamar al Espíritu Santo. Ahora, entiendo que muchas veces la motivación detrás de comentarme esto fue simplemente porque no querían hablar con un pastor. Y la idea, la lógica es, bueno, si el pastor sabe de que yo soy un caso perdido, sin esperanza, me va a dejar en paz. Entonces le digo, mira, olvídalo, yo he cometido el pecado imperdonable. Pero aún esto ilustra la realidad de que existe muchísima confusión en cuanto al tema de ese pecado imperdonable. Muy poca gente sabe lo que es. Y aún para nosotros que somos más instruidos en la Biblia, pues surgen muchas otras preguntas. Si Dios es grande en misericordia y tardo para la ira, ¿por qué no perdonaría a una persona? ¿Cómo es que sé si alguien ha cometido el pecado imperdonable? Y si realmente ha blasfemado contra el Espíritu Santo y es un caso de verdad sin esperanza, ¿debo dejar de evangelizarlo y orar por él? Entre algunas otras preguntas. Así que si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Marcos 3, donde estaremos viendo los versículos del 20 al 30. Marcos 3, 20. Haremos una exposición del texto para arraigarnos en lo que dice el pasaje. Y luego al final, si el tiempo nos permite, vamos a ver cómo otros pasajes también hablan de ese tema del pecado imperdonable. Entonces, en esta mañana estudiaremos 3 etapas de la blasfemia contra el Espíritu Santo que deben motivarnos a abrazar, no rechazar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, Marcos 3, capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, es culpable de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Señor, pedimos tu ayuda en esta mañana. Temblamos frente a tu justicia y la realidad de ese pasaje, que es una realidad seria. Y pedimos tu ayuda para comprenderla y ponerla por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.
Tal vez hablar un poco de lo que está pasando en Marcos 3 antes de entrar. Marcos quiere mostrarnos de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Y en esa sección está mostrándonos de que Jesús tiene la autoridad de Dios, porque es Dios. Tiene autoridad sobre la salud, autoridad sobre la naturaleza, sobre el pecado, sobre los demonios. Y esa autoridad demuestra de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, quien tiene la autoridad de salvarnos y merece nuestra adoración. Ahora, en el pasaje que nos toca, Marcos quiere mostrarnos la reacción de la gente a esa autoridad. ¿Qué es lo que la gente piensa de Jesús? ¿Ellos creen que es el Mesías? Y la verdad es que no. Nadie ha confesado a Jesús como Señor a este punto de Marcos. Eso no ocurre hasta Marcos 8 con la confesión de Pedro. Acá solamente vemos dos grupos dentro de la multitud y los dos son muy equivocados. Primero tenemos la familia de Jesús que cree que está loco, dicen está fuera de sí. Y luego tenemos a los fariseos, los escribas, que piensan que está endemoniado. Entonces, todos tienen una perspectiva muy equivocada acerca de Jesucristo, pero un grupo peor que el otro. Y la narrativa se concentra en ese grupo de escribas que realmente están jugueteando con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que eso será la primera etapa, el primer punto para nosotros, de que los escribas están jugueteando con la blasfemia contra el Espíritu, los versículos 20 al 22. Ahora, para darnos contexto, Marcos empieza a decirnos y describir la cantidad de gente que había llenado la casa. Creo que eso es de esperar. Jesús había hecho muchos milagros, había sanado a muchos y su fama estaba creciendo por toda la área. De hecho, Marcos 1 dice de que Jesús ya no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que tenía que quedarse en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Multitudes le seguían. Imagínate que estuviera sordo o alguna otra enfermedad. Alguien te escribe, te comunica de que Jesús te puede sanar. ¿Qué haría? Obvio vas a viajar a verlo. Pero mi pregunta es eso. Cuando llegas a la casa y está llena, ¿qué tan fuerte empujarías a la gente para llegar cerca de Jesús y ser sanado? Seguro era una locura estar cerca de esa casa en donde Jesucristo estuvo. Puros incrédulos, todos con un fuerte deseo de recibir algo de Jesús. De hecho, estaba tan llena, versículo 20, de que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. No hay espacio ni siquiera para agarrar el tenedor y comer. Al nivel humano eso es una locura. Además, no es la primera vez que ocurre. El texto dice ahí al final del versículo 19, de que al llegar a casa, o si tienes la de las Américas en el versículo 20, dice que llegando a casa, se agolpó la gente de nuevo, nuevamente, que nos da a entender de que esto es algo que está ocurriendo con frecuencia, por lo menos 2 veces. Suponemos que Cristo está en la casa que se menciona en capítulo 2 de Marcos, la casa de Pedro. ¿Qué es lo que pasó ahí la vez pasada? Bueno, es la historia, recuerdan, de los 4 amigos y el paralítico, de que no pudieron alcanzar a Jesucristo porque la casa estaba tan llena. Entonces, ¿qué hacen? Abren el techo y le bajan. Es todo un escándalo porque la gente le estaba siguiendo así. Y la familia de Jesús escucha que eso está pasando y dicen, ya es demasiado. Mi hermano está loco. Versículo 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Parece que la frase los suyos se refiere a su mamá y sus hermanos mencionados en el versículo 31. Pero creo que decir los suyos enfatiza la realidad de que aún los más cercanos, el grupo más íntimo, no cree en Jesús.
Tal vez suena raro para nosotros pensar de que ni siquiera la misma familia de Jesús creía en Él, pero es la realidad. Juan nos dice en Juan 7 de manera clara de que la familia de Jesús no creía en Él. Yo creo que muchas veces tenemos la tendencia de pensar muy bien en nuestra capacidad como humanos. Pensamos que si alguien estuviera viviendo ahí en la casa de Jesús, que de alguna manera hubiera sido salvado de manera automática, y no es cierto. Pensamos de que nuestro ser, nuestro hombre interior, si se le presentara las evidencias correctas, que automáticamente abrazaríamos a Cristo, y es todo lo opuesto. Si nosotros, el hombre interior del hombre natural, tuviera la oportunidad de ver a Cristo, ¿qué le hubiera hecho? ¿Qué le haría? Le crucificaría. Tú y yo crucificaríamos a Cristo si tuviéramos la oportunidad. Y es exactamente lo que vivían los hermanos menores de Jesucristo. De que ver a Jesucristo, el santulón, que nunca peca, no es de que les llevaba a fe, les llevaba a dudarle, a cuestionarle. Además recuerdan de que Jesús vivió como el hombre que era, 100% hombre, ¿no? Hizo su primer milagro de los 30 años, de acuerdo a Juan. Entonces, obvio, era 100% Dios, pero su divinidad yo creo que se demuestra en casa, en su santidad, no en hacer milagros. Así que los hermanos menores de Jesucristo, los estoy llamando hermanos menores como paréntesis, porque Mateo 1:25 dice que José tuvo relaciones con María después del nacimiento de Jesucristo. La doctrina, supuesta doctrina de la virginidad perpetua de María, de los católicos, es un mito, no es bíblico. Entonces José y María tuvieron varios hijos después de Jesucristo. Aquí están. Y ellos están viendo a Jesús, escuchando lo que la gente está diciendo de él, de que él es el hijo de David, el hijo de Dios, el profeta Elías, el segundo Moisés. Y dicen, oh, está loco. Ese es Jesús, nuestro hermano. Comemos con él, vivimos con él. Está loco, tenemos que ir a salvarle de sí mismo. Como un loco de remate ahí, de que es un peligro a sí mismo, así que vas, le prendes, le pones esposas para que no se pueda suicidar. Esa es la palabra prender. Es la palabra que se trata de presos. Es terrible lo que sus hermanos querían hacer con él. No creen que es el Mesías, así que van para ayudarle, para salvarle de sí mismo. Entonces, si estamos viendo la reacción de la gente al poder de Jesús, el primer grupo piensa que está loco. Pero la verdad es de que esa respuesta no es suficiente para los fariseos, para los escribas, ¿no? Ellos supieron que la gente no iba a aceptar esa solución. Jesús estaba haciendo milagros, sanando a miles. Eran sanidades innegables. Nadie iba a aceptar de que Jesús era un loco por las cosas que estaba haciendo. ¿Ves que los fariseos, los escribas jamás negaron el poder de Jesús? No niegan el exorcismo. Saben de que expulsó un demonio. Entonces, ya que no pueden negar su poder, cuestionan la fuente de su poder. Dicen de que estaba echando fuera demonios por el poder de Belcebú. Vean el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ahora, los escribas primordialmente eran fariseos. De hecho, en el pasaje paralelo Mateo los llama fariseos. Eran los líderes religiosos. Lo interesante es de que acá dice que habían venido de Jerusalén, probablemente del Sanedrín. Es decir, que esos son los meros, que vienen del capital para investigar a Jesús.
Pero investigar en qué sentido. Marcos nos ayuda en el contexto. Porque al final del capítulo 2, Jesús declaró ser el Señor del día de reposo. Luego en el capítulo 3, Jesús sana en un día de reposo. Y luego vean el 3:6, Marcos 3:6. Dice, salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos en Jerusalén contra Jesús, ¿para qué? Para destruirle. O sea, vinieron de Jerusalén para investigar cómo destruir a Jesucristo, cómo difamarlo, cómo discreditarlo, cómo desenmascararlo. Tal vez matarlo si fuese necesario. No sabemos tanto tiempo llevaban allí con Jesús investigando, pero por lo menos tiempo suficiente para haber presenciado un par de exorcismos, unas sanidades. En el 3:10, ven ahí, de que dice que Cristo había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los escribas escucharon esto, como los demonios lo llamaban el Hijo de Dios. Los escribas habían investigado seguro de que Jesucristo decía que tenía poder y autoridad de perdonar pecados. Y pensaron, ese es un blasfemo. Tenemos que desacreditarlo. El punto es de que su trabajo era investigar a Jesús y por lo tanto habían estudiado la perfecta reflexión de Dios en la faz de Jesucristo, autentificado por las señales del Espíritu Santo. Habían llegado a un pleno conocimiento de quién era Jesucristo y las obras que Él hacía, y estando en dicha condición, dijeron, tu poder es del diablo. Tú eres nuestro enemigo. Trasfondo de la palabra Belcebú se debate un poco. Probablemente tiene raíces en la palabra Baal, un término peyorativo de los judíos difamando a Satanás. Es obvio en el contexto que se refiere a Satanás porque llaman a Belcebú el príncipe de los demonios. Entonces el punto es que los escribas ven la clara obra del Espíritu Santo por medio de lo que Jesucristo estaba haciendo y atribuyeron ese poder a Satanás. Estaban viendo al Hijo de Dios hecho carne, escucharon el Evangelio de su boca, vieron las señales que Él hacía y concluyeron que Satanás es quien había enviado a Jesucristo a echar fuera demonios. Dos grupos. Uno considera que Jesús está loco, otro grupo le acusa de ser endemoniado. Los dos grupos seguro están jugueteando con el pecado, pero el segundo grupo está jugueteando con un pecado diferente. Un pecado que Jesús llama un pecado eterno. Así que sigamos nuestro estudio. El segundo punto ahora es Jesucristo refuta su acusación, refuta la blasfemia contra el Espíritu. Versículo 23. Habiéndolos llamado, les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es ilógico, es ilógico. O sea, Jesucristo preguntó, ¿realmente piensan que Satanás está echando fuera a sus propios soldados, sus propios demonios? Obvio, es una pregunta retórica. Jesucristo no está pidiendo información, está mostrando la imposibilidad de su afirmación. Es imposible que Satanás esté atacando a Satanás, no es tan tonto. Es un ser muy astuto, no estaría haciendo esto. Y Jesucristo ilustra su punto en el versículo 24. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Es decir, pensando en Satanás como rey de un reino, si un rey ataca a sus propios soldados, dividiendo el reino contra sí mismo, ¿cuánto tiempo va a durar ese reino? No mucho.
sería un acto de suicidio si Satanás está empezando una guerra civil entre sus propios soldados. No tiene sentido. No tiene sentido. Satanás no podría estar haciendo esto. Versículo 26 agrega, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Igual como un ejemplo de reino dividido, si Satanás está atacándose a sí mismo, su reino ya está a su fin, ya se ha acabado. Es imposible. Entonces, Jesucristo prueba con esos argumentos de que Satanás no está atacando a Satanás. Alguien está atacando a Satanás, pero no es Satanás. Es Jesús y su reino que está atacando a Satanás y su reino. Y eso es lo que afirma en el versículo 27, con una historia breve. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Ahora, en la parábola, en la ilustración, Satanás es el dueño de una casa. El hombre fuerte que tiene bienes, tiene posesiones. En la ilustración, los hombres serían los bienes del hombre fuerte, Satanás, que tiene a los hombres esclavizados bajo su poder. Cristo dice, mira, si uno entra en la casa de alguien para sacar sus cosas, primero tiene que lidiar con el dueño, tiene que lidiar con el hombre fuerte. Solo después de atarle puede robarle, tomar sus cosas. Cristo está afirmando que tiene autoridad y poder sobre Satanás. El hecho de que Cristo está echando fuera demonios, librando a la gente, demuestra que habría atado a Satanás para quitarle sus bienes, quitarle a los redimidos. Jesús está mostrando de que Él es lo que los demonios estaban afirmando. Él era el Hijo de Dios. De otra manera, los demonios no le hubieran obedecido. Solo Dios tiene el poder de hacer esto. O sea, ¿quién es el único ser en el universo más fuerte que Satanás? Dios. ¿Quién puede atar a Satanás? Solamente Dios. Jesús es Dios, el segundo miembro de la Trinidad, el Hijo de Dios, el escogido para redimir a la humanidad. Pero la pregunta es de ¿cuál era la misión del escogido de Dios? ¿Cuál era la misión del Mesías? Desde Génesis 3:15, la misión de la simiente de Eva, la simiente de la mujer, era ¿qué? Aplastar a Satanás por nosotros y librarnos de él. Entonces es exactamente lo que Jesucristo estaba haciendo, porque estaba cumpliendo con su misión como Mesías y hacía todas las señales para probarlo. Entonces llega a ser ilógico llegar a otra conclusión. Es ilógico pensar de que Jesús era loco. O sea, lee su argumentación acá, es imposible que sea un loco como la familia pensó. Era el hombre más brillante de la historia, el hombre más listo de la historia. También es ilógico pensar que Jesús hacía sus señales por medio del poder de Satanás, ya que él estaba claramente atacando a Satanás. Y Satanás no podría estar atacando a sí mismo. Así que Jesucristo refuta la necedad de la gente y nos deja con una sola opción. Jesús es quien dice que es, el Señor y Dios de nosotros, y demanda nuestra adoración. Pero he tenido prisa para llegar al tercer punto. Que ahora no solamente hemos visto a los escribas jugueteando con la blasfemia y Jesucristo refutándolos, ahora vemos la advertencia de Jesucristo, advertir de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 28. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Y antes de continuar y ver la blasfemia, necesitamos parar y ver esa tremenda afirmación.
cualquier pecado, cualquier blasfemia, no importa cuál sea, será perdonado. Es una increíble afirmación, increíble. Obvio, implícito si pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesucristo. Pero todo pecado, cualquier blasfemia, Dios lo perdona. No importa lo que hayas hecho. No importa. Ve a Cristo y Él te perdonará. Por eso murió, para poder perdonar. Es maravilloso. Entonces este versículo nos ayuda a ver de que el asesinato no es un pecado imperdonable, es perdonable. Un acto homosexual no es un pecado imperdonable, es perdonable. Difamar y gritar al Espíritu Santo no es imperdonable, es perdonable. Pablo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero luego, ¿qué dice? Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, perdonados de todos esos pecados. Dios es rico en misericordia, perdona cualquier pecado. Sin embargo, viene la advertencia en el versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, es culpable de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Ahora, primero, observen que Jesús no dice, ustedes blasfemaron contra el Espíritu, así que ustedes no tienen jamás perdón. Son culpables del juicio eterno. No dice esto. Lo pone en subjuntivo. Lo pone como potencial. Cualquiera que lo haga. Y creo que esto es sumamente importante porque nos muestra de que no es una condenación, es una advertencia. Tal vez algunos ya lo habían hecho. Tal vez algunos de los fariseos estaban al borde de hacerlo, pero también hubo una multitud. Y lo que Jesucristo está diciendo es para advertir a la gente, porque Jesús no quiere que nadie se perezca. Jesús no quiere que nadie cometa este pecado imperdonable. Jesús quiere salvar a todos. Ahora, ¿en qué consiste ese acto de blasfemar contra el Espíritu Santo? Lo que Jesús está advirtiéndolos a no hacer. Pero primero, no es simplemente decir algo al Espíritu. Como si el Espíritu fuese una persona tan sensible de que al ser insultado rehúsa salvarte por toda la eternidad. No es el punto. Tampoco es algo tan general como morir sin Cristo, como algunos dicen, ¿no? Es algo muy específico que el Espíritu Santo nos dice en el versículo 30. Él nos interpreta la blasfemia. Dice de que Jesucristo había dicho esto del pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque los fariseos, los escribas, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces tenemos que tomar un paso atrás y pensar por qué es de que en esta situación histórica con los fariseos y con Jesucristo, de que al decir y llegar a la conclusión Jesús está endemoniado, ellos están pecando de manera que ya no hay esperanza para ellos. Recuerden de que el fariseo había investigado a Jesucristo. Había llegado a conocer su mensaje, sus obras, y de cerca. Por decirlo así, había llegado a tener una muy completa revelación de quién era Jesucristo. Y su conclusión, Jesús está poseído por el enemigo, por Satanás. Y el punto es de que si una persona rechaza a Jesús con un entendimiento completo de quién es, no tiene jamás perdón, porque el Espíritu Santo no puede hacer nada más por él.
El Espíritu Santo había revelado, había testificado de todo a los fariseos. Con el mensaje, con la confirmación, con la convicción de pecado, había hecho todo. Y después de recibir todo, rechazaron todo. Y Jesucristo estaba diciendo, si rechazan toda la evidencia del Espíritu Santo, llegarían a endurecer su corazón tanto de que van a llegar al punto de ya no poder pedir perdón. Eso es un punto clave. No está afirmando de que un día vas a llegar a pedir perdón a Dios y Él no te lo va a dar. Está afirmando de que tú vas a llegar, o sea, Jesucristo a los fariseos, puede llegar un día, si tú te endureces tu corazón tanto, va a llegar un día en donde ya no puedes pedir perdón. Ya no vas a poder encontrarlo. Observen el versículo 29 que no dice que la persona va a pedir perdón a Dios, pero Dios va a decir que no. Esto es imposible porque Dios siempre acepta a los que vienen a Él en nombre de Jesucristo. El punto es que un hombre puede cruzar la línea desde donde ya no hay esperanza de regresar. Ya no querrá pedir perdón. Esos fariseos estaban a punto de endurecer sus corazones, tanto que iban a rechazar eternamente el testimonio del Espíritu acerca de Jesucristo. ¿No? El corazón que afirma que el Espíritu Santo es su enemigo, Jesucristo dice, ya no hay esperanza para tal persona, porque el único medio de salvación es el nuevo nacimiento que el Espíritu Santo afecta. Mira, si alguien blasfema al Padre, tal vez lo haga en ignorancia como lo hizo Pablo, pero eso es diferente, eso no es por ignorancia. Esos fariseos entendieron exactamente lo que estaban haciendo. Estaban viendo el claro testimonio del Espíritu Santo de que Jesús era Dios y dijeron, no, es el enemigo. Y Jesús básicamente dice, si tú realmente crees esto, si tú realmente crees, después de todo lo que has presenciado, de que el Espíritu Santo es Satanás, es porque esto ahora me indica que estás fuera del lugar en donde podrás pedir perdón a Dios. Es una horrible, horrible conclusión. Y tristemente, los fariseos no escucharon, en su mayoría no escucharon la advertencia, sino que siguieron su rechazo. Así que luego Jesús llega a comprender de que sí habían cometido la blasfemia en contra del Espíritu Santo, y en el resto de los evangelios, todas sus palabras hacia ellos son de condenación. ¿No? Cristo dice, ay de ellos, ay de vosotros hipócritas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán del fuego eterno? Invocan maldición sobre ellos y los condena al infierno. Mateo 23. No les evangeliza, ¿por qué? Porque sabe de que habían cometido un pecado eterno, que ya no era posible que ellos fuesen salvos. Vamos a ver de que jamás nosotros sabremos esto de una persona, no, nunca vamos a saberlo, pero Jesús sí lo supo. La esperanza que vemos en el pasaje es de que la mamá y los hermanos menores sí prestaron atención a esto, porque luego vemos en la Biblia de que Santiago, Judas, introducen sus cartas con el título ¿esclavo de quién? Esclavo de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo buscaba con su advertencia. Qué misericordioso, qué paciente de parte de Dios, de parte de Jesucristo, que da esa advertencia a los fariseos. Sería como ilustración, como si Jesucristo está enseñando y la salvación se representa por la persona que se postra delante de Jesucristo, y hay una persona, hay un oyente ahí
que está prestando atención a las palabras y a las obras de Jesucristo. Y luego como que comienza a sospechar, siente la convicción del Espíritu Santo, pero calla su conciencia y da a Cristo la espalda. Luego espera un tiempo, alguien le llama la atención, regresa a Cristo y comienza a escuchar sus enseñanzas. Comienza a prestar atención a las señales y pensar en sus implicaciones. El Espíritu Santo está testificando acerca de Jesucristo en su corazón y luego otra vez como que, pero no. Y comienza a darle la espada y Jesucristo dice, mira, no hagas esto, porque una de esas veces vas a perder tu oportunidad. Una de esas veces cuando regresas al mundo, ya no vas a poder regresar y escucharme. Una de esas veces tu corazón llegará a ser tan duro de que jamás vas a querer pedir perdón. No lo hagas, te imploro, no lo hagas. Esto es el pasaje que estamos viendo. Es una invitación al hombre duro de corazón. Esto tal vez sea tu última oportunidad, no te lo pierdas. Si el Espíritu Santo está todavía convenciendo de pecado, hay esperanza, porque yo perdono cualquier pecado. Pero si tú finalmente me rechazas y te vas, nada más puede ser hecho por una persona así. Me imagino que quedaron algunas dudas. Entonces, como les prometí, vamos a tomar el resto de nuestro tiempo para contestar un par de preguntas que surgen de este párrafo. Dos preguntas principales. La primera ¿es posible cometer el pecado imperdonable hoy? Y la segunda, ¿qué hacer si piensas que tú o alguien más ha blasfemado contra el Espíritu Santo? La primera pregunta. Si hoy podemos cometer el pecado imperdonable. Repasemos un poquito. El texto bíblico fue claro de que el pecado imperdonable es un pecado específico. No es simplemente morir rechazando a Cristo. Tiene que ser un pecado que alguien comete durante su vida, un pecado que desde el momento que le cometa queda sin esperanza para el resto de la eternidad. Es lo que Jesús dijo. Entonces, ¿qué es ese pecado específico en Marcos 3? Una definición teológica, si quieres apuntarla. Es rechazar al Espíritu consciente y finalmente por atribuir su obra en Jesús a Satanás. Otra vez. Rechazar al Espíritu consciente y finalmente por medio de atribuir su obra en Jesús a Satanás. Eso es lo que los fariseos luego hicieron. Y de acuerdo a esa definición, parece imposible blasfemar al Espíritu Santo hoy porque Jesucristo no está presente. Requiere la presencia física de Jesús. Cuando los escribas vieron a Jesús, estaban viendo la perfecta y completa revelación de Dios, comprobado y manifestado por la obra del Espíritu Santo. Y luego de manera consciente dijeron, quien hace esto no es Dios, sino Satanás, mi enemigo. Vieron todo, rechazaron todo. Recibieron toda la revelación de quién es Dios y rechazaron todo. Hoy eso no puede pasar exactamente lo mismo porque nadie puede ver la obra del Espíritu Santo revelado a la perfección como estaban viendo en la faz de Jesucristo. Así que si un pastor llega a decir, mira, si tú rechazas mi profecía hoy, si tú rechazas las sanidades y la autoridad que yo hago las cosas, ya no hay más oportunidad para ustedes. De acuerdo a nuestro pasaje, el pastor estaría afirmando, yo soy la perfecta y completa revelación de Dios. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Eso es blasfemo. ¿No? La única forma de ver la completa revelación de Dios es en la faz de Jesucristo. Gracias para ese pastor. Sería una blasfemia perdonable. Pero sería blasfemo
afirmar esto. La blasfemia imperdonable que vimos en Marcos solamente podría ocurrir si los escribas vieran la imagen misma de Dios, autentificado indubitablemente por el Espíritu. Entonces, de un lado, tenemos que decir, no es posible cometer el mismo pecado de los fariseos. Ahora, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque hay otro principio acá. Porque la Biblia sí nos enseña que si uno llega a un completo entendimiento del Evangelio, pero nunca cree, y rechaza a Cristo después de conocer todo acerca de Él, que puede llegar a un lugar donde ya no hay retorno, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Entonces no es idéntico, pero es el mismo principio. Palabras diferentes, pero el mismo concepto. Cristo dice, hay un pecado imperdonable. El autor de Hebreos dice, es imposible que el apóstata sea salvo. Palabras diferentes, pero el principio, el concepto es idéntico, resulta en lo mismo. Entonces quisiera ver con ustedes un par de pasajes así súper rápido que hablan del tema de la apostasía para que vean las conexiones. Ustedes a lo mejor solamente apunten los pasajes, yo se los leo. Pero una aclaración rápida antes de entrar. No estamos hablando de que alguien está perdiendo su salvación. Dios es soberano en la salvación. Dios salva, Dios preserva, Dios promete terminar la obra. Estamos hablando de una persona como los fariseos, que está entre los discípulos, participa en todo, crece en su conocimiento. A lo mejor se autoengaña y piensa que es salvo, pero nunca lo es, nunca cree, nunca produce el fruto de una vida de salvación. El punto es de que si el incrédulo llega a conocer todo el Evangelio, todo de Cristo, y rechaza a Cristo estando en esa condición, ya no hay esperanza para tal persona. Escuchen unas exhortaciones. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible que después de gustar, de probar a Cristo, de ser iluminado, es imposible que la persona que está en esa condición y recae, es imposible que sea renovado para arrepentimiento. Si cae, está en una condición de iluminación, de saber quién es Jesucristo, dice, es imposible que se arrepienta. Esto fue Hebreos 6:4. Ahora, porque si pecaremos voluntariamente, escuchen, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio. Hebreos 10:26. Otra vez, la idea es pecar en un estado de pleno conocimiento de la verdad. Otro pasaje muy claro. Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró la bendición con lágrimas. Hebreos 12:17. Uno de los pasajes más claves de este tema. Es muy específico. Dice que Esaú quiso la bendición, quiso ser bendecido por Dios. Llora porque la quiere tanto. Pero lo que no puede hacer es arrepentirse. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque había endurecido tanto su corazón que ya no pudo pedir perdón. Es como Judas. Sabe que lo que hizo estuvo mal, siente mal, regresa el dinero. Lo que no puede hacer es simplemente ir a Jesús y decir, perdóname. Ya no es capaz de hacer esto. Había rechazado por tanto tiempo que ya no le era posible. No llegues, amado oyente,
que no cree en Jesucristo, no llegues a esa línea, ni cerca de esa línea. Hoy es el día de salvación, ¿no? Si rechazas hoy otra vez, no sabes si esa será tu última oportunidad. Dices, oye, Josías, pero Dios es soberano, Él puede salvar a quien quiera, pero la soberanía de Dios en la salvación es lo que nos garantiza de que cuando una persona comete el pecado imperdonable, que jamás puede ser perdonado, porque Dios es quien dice, cuando tú haces esto, cuando tú rechazas finalmente la obra del Espíritu Santo en tu vida, jamás puedes recibir perdón. Ya no hay esperanza de salvación. ¿Quién genera el arrepentimiento en la fe dentro del hombre? Es Dios, por medio del Espíritu Santo. La fe y el arrepentimiento son regalos de Dios. Y si Dios te dice, después de hacer esto, ya no podrás arrepentirse, es porque jamás podrás. Eres un cadáver. Última pregunta. ¿Qué debes hacer si piensas que tú has blasfemado al Espíritu? Para mí esto es fácil, porque si sientes todavía la sensibilidad, si sientes mal y la convicción de un pecado, es porque no lo has cometido ese pecado. Pide perdón a Dios. Hoy es el día de salvación. Si tú puedes pedir perdón a Dios, es porque hay esperanza para ti, mucha esperanza, porque Dios es lleno de misericordia y jamás echa fuera a los que vienen a Él en nombre de Jesucristo. Eso no es un problema, esto es una oportunidad de ser salvo. ¿Qué de otro amigo o familiar? Es terrible, es horrible pensar en esto. Una persona llega a la iglesia, está 2 semanas y luego regresa al mundo. ¿Hay esperanza? Yo creo que sí. Nunca sabemos si ha llegado, si ha rechazado con un pleno entendimiento. Pero ¿qué de la persona que viene a la iglesia? Sirve, enseña décadas y luego regresa al mundo, repudia a Cristo, deja a su familia. ¿Qué pensamos de esa persona? No somos los jueces, nunca sabremos seguro como Jesucristo lo supo. Pero es como que esos pasajes nos dan a entender de que es probable que haya pecado de manera eterna y que ya no hay esperanza para dicha persona. Es terrible pensar en eso. Una persona de 35 años podría pecar de esa manera, pero es posible. Y por eso debemos siempre prestar atención. Siempre. En particular, si no conoces a Cristo. Bueno, para concluir, nadie, por lo que observamos en la Escritura, es de que nadie va a saber jamás si alguien ha llegado a ese punto. Y dices, no, es que eso está ya lejos de toda esperanza. Como un Saulo de Tarso que está persiguiendo a la iglesia, él está afuera. No es de que nunca sabes. La misericordia de Dios es mucho más grande de lo que puedas imaginar. Si una persona pide perdón, Dios siempre le salva. Por eso da la advertencia. Y creo que eso es la gran lección final. Dios quiere salvar a todos. Es rico en misericordia, no quiere que nadie perezca. Perdona cualquier iniquidad, cualquier pecado, cualquier blasfema. ¡Qué gracia! Gracia a pecadores como tú y yo. Gracia a fariseos como tú y yo. No sé si te fijaste durante el párrafo de que si nosotros vamos a identificarnos con alguien dentro del pasaje, no debemos identificarnos con los discípulos, ni con la familia, ni con nadie más, sino los fariseos. Porque es lo que somos idénticos a ellos. Si nosotros estuviéramos allí y tuviéramos la oportunidad de ver la cara de Jesucristo y observar sus milagros, ¿sabe lo que tú y yo haríamos?
Todos nosotros somos cadáveres espirituales y lo que tú harías sería blasfemar al Espíritu Santo y crucificar a Jesucristo porque odias a Dios y odias el hecho de que trae convicción a tu vida y que te diga que estás en pecado. Es lo que todos nosotros haríamos. Somos todos blasfemos. Y la única razón de por qué yo no blasfemé al Espíritu Santo, la única razón de por qué yo no he blasfemado al Espíritu Santo es porque Él me buscó antes. Me regeneró, me dio un nuevo corazón. Me está transformando para poder amarle en vez de blasfemarle. Señor, temblamos frente a tu justicia y tu santidad. Temblamos frente a la realidad de que gente puede llegar a pecar de esa manera, de rechazarte eternamente. Pero pensar en esa justicia también nos llena el corazón de agradecimiento porque sabemos de que tú nos buscaste. Somos idénticos a ellos, pero tú, por razones que no comprendemos, nos buscaste y nos salvaste y nos sellaste para que en la misma manera que ya no hay esperanza para ellos, ya ni siquiera hay peligro para nosotros, estamos en Cristo. Y lo que nosotros tenemos es justicia eterna por medio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Así que en su nombre damos gracias. Amén.